un tema que estuvimos viendo. Vamos a poner esto aquí y recuerden que las imágenes que siguen van a ser para apoyar el desarrollo de las tareas. Así que esto es el último tema del ejercicio derechamente. Así que podríamos hacer un análisis más estructural de esta estructura y vamos a calcular todo. O sea, no todo, pero tantas cosas. ¿Ya? Vamos a ver cómo se calculan algunas cosas. Entonces, tenemos una estructura bajo de 4 pisos que podemos pasar a una estructura como esta. Sabemos cómo vamos a hacer eso. La verdad es que no importa esto en particular. Vamos a estar por esto. Entonces, tenemos con 4 masas concentradas. Entonces, la libertad 1 va a estar asociado a la masa 1, 2, 3, 4, sucesivamente. Y lo que queremos hacer es calcular la respuesta de esa estructura a un espectro, como este que está acá, un espectro de pseudoaceleración. Mira, recuerden que hay espectros de desplazamiento de pseudoaceleración y los dos son lo mismo, ¿verdad? Están multiplicados por un factor. Así que es exactamente lo mismo y yo tengo información como de pseudoaceleración como otro de desplazamiento, pero lo podemos convertir como quieran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la distribución modal y vamos a calcular la respuesta de cada uno de los modos, después lo vamos combinando. Primero vamos a tener la respuesta de desplazamiento de las masas, después vamos a determinar la respuesta de deformación entre pisos, también es importante. Después vamos a calcular el corte desde arriba hasta abajo y después vamos a calcular el momento volcante en la base. Entonces con eso, con todos esos parámetros, ustedes eventualmente pueden hacer el diseño estructural, una estructura como esta. ¿Sí? Obviamente con un proceso más o menos iterativo, pero ustedes definen una estructura, la proyectan, no conocen sus propiedades dinámicas, una vez que la proyectan, conocen sus propiedades dinámicas para hacer el cálculo y eventualmente puede ser que los elementos que ustedes se dieron no cumplan con cierta resistencia, entonces tienen que modificar la geometría y volver a iterar. ¿Sí? Este es más o menos el proceso iterativo. Ya, entonces, vamos a partir. Entonces, ese espectro de diseño que está ahí, su integración, es algo que parte en 0.4 y va a subir hasta punto vale 1, va a subir linealmente. ¿Ya? Linealmente van abajo y ese periodo vale 0.35 segundos. Luego se va a mantener constante, un valor de 1 hasta 0.8. 0.8 y después va a decaer de esa forma. De ahí en adelante. Entonces esto vale, esta es la pseudoaceleración. Esto está en unidades de giro. Entonces, dependiendo de los periodos donde caigan, ustedes van a ver cuál es la ordenada espectral respectiva. Eso. ¿Cierto? Y de la misma forma ustedes podían pasar multiplicando por el omega, por 2 pi por el omega, para pasar a velocidad después a pseudo-desplazamiento. Entonces, lo primero que se hace, ¿verdad? Primero vamos a determinar la matriz de masa y la matriz de rigidez. Lo que vamos a hacer con los datos del problema. Y eso es bastante sencillo, ¿verdad? Ya lo sabemos cómo se hace. Una matriz de masa, en este caso, como son 4 grados de libertad, va a ser de 4 por 4. ¿Ya? De 4 por 4. Y esto va a ser una diagonal. Esto va a tener entre M1, M2, M3 y M4. ¿Verdad? Simplemente eso. Y fuera de la diagonal vale 0. Ahí están los valores de masa. De masa va a tener aquí 800, 720, 640 y por la diagonal solo ceros. ¿Sí? Esta unidad está en kilogramos. ¿Sí? Si vamos a trabajar con kilogramos, entonces
para que sea compatible, hay que trabajar con newtons. Los kilogramos van con newtons, toneladas van con kilonewtons, es un factor de 1000. Pero eso hay que tener muchos cuidados. ¿Cómo ustedes harían esto más, digamos, sencillamente? Por ejemplo, ustedes podrían decir que M es igual a una diagonal y ponen un vector que va a tener 800, 720, 720 y se pone. ¿Sí? Eso fue forma de la matriz directa. Bien, entonces, ojo, estamos trabajando con kilogramos. Después vamos a tener una matriz de energía, también 7×4. En este caso la voy a escribir directamente. ¿Ya? Entonces, en el primer grado de libertad voy a tener K1 más K2, ¿verdad? Estas son las energías que llegan al grado de libertad 1. Estos son 950. Fuera de la diagonal van a estar los convertidos entre el 1 y el 2, que sería el K1. Menos 90. Menos 95. En esta componente entonces va las energías que llegan al grado de libertad 2, que serían K2 y K3. Y así ustedes van armando la matriz de energía bajo esa y por la diagonal todo vale 0, ¿verdad? Entonces tenemos aquí tenemos este tipo de estructura, tenemos una diagonal de 3 diagonales, una diagonal un poco más grande, pero siempre una diagonal, ¿sí? Y esto está, los datos que están en kilonewtons, ¿verdad? Pero estoy trabajando, o esto lo divido por 1000 o esto lo multiplico por 1000, ¿ya? Hay que trabajar en las unidades que corresponden. Por lo tanto, esto va a ir por 1000. Y esta forma la unidad va a ser newton por metro, ¿ya? Recuerden, kilogramos van con newtons. Si hubieran aquí toneladas, entonces aquí serían kilonewtons. Porque si no, cuando sacan los valores y vectores propios, les van a dar mal, ¿ya? Eso es kilogramos. Para pasar de masa a fuerza hay que multiplicar por G. ¿Ya? Si multiplico kilogramos por G me da newtons, ¿ok? Si yo tengo toneladas, multiplico por G me da kilonewtons. ¿Ya? Es muy importante, si no les va a dar mal los valores por un factor de 1000. Un factor de 1000 lo tiráis, ¿ok? Bueno, esto ustedes lo van a armar en más, digamos, eso es un poquito más trivial, pero se puede hacer. Entonces, matriz de masa, matriz de energías. Después falta los vectores y valores propios. Vectores y valores propios. Y básicamente los vectores van a ser las formas modales, ¿verdad? Y va a tener asociado un omega y al cuadrado, que en realidad no importa cuánto valen los periodos. Lo puedo pasar de aquí fácilmente, ¿verdad? Saco la raíz cuadrada, multiplico por 2pi y divido por el cuadrado. ¿Sí? Estamos así. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener esto? Digamos, un calculador científico, o sea, en su TI o en un programa, digamos, que haga álgebra lineal. Ustedes pueden, por ejemplo, recibir la matriz pi, que va a ser de 4 por 4, y una matriz de los valores propios. Eso tiene como de datos humanos. ¿Sí? Ya tenemos esto que es lo que nos interesa. Yo puedo extraer un vector por los valores propios. Vamos a ver. Un vector. Va a ser de 4 por 4. Puedo obtener un vector de 4 por 1, pidiendo la diagonal de ¿verdad? Así obtengo una diagonal por la raíz cuadrada en un vector. Después yo puedo simplemente decir que es lo mismo que 2pi multiplicado por p a menos 1. ¿Sí? Eso es 2pi dividido a cada uno de los pares. De esta forma yo obtengo los periodos con la matriz que ya define. De esa forma yo voy a obtener los periodos y los valores. Entonces yo voy a escribir cuáles son los valores periodos. Entonces voy a obtener que tengo 1 para esta estructura.
falsos valores. Pero es para que ustedes, si quieren después recrear lo que se obtiene. Y estos valores que están asociados están normalizados para que el desplazamiento de techo, la ordenada del techo, que sería la cuarta, sea igual a 1. Entonces hay un proceso intermedio de normalización. Normalmente cuando ustedes hacen esto, mandan, les entregan los valores propios normalizados con respecto a la matriz de masa. Normalmente, ya no siempre. Normalmente es así. Entonces tenemos el periodo 1 con este vector propio. ¿Qué significa esto que se ve aquí? Que es una deformada que hace así, ¿verdad? Este es el primer piso, segundo, tercero y cuarto, y va aumentando a medida que va aumentando la altura. Entonces el primer se podría decir como algo así, si ustedes quieren. Sí, todo hacia un lado. Después está el periodo sub 2, o sea, el periodo del segundo. No sé qué será 0.581 segundos y el vector propio 2. Y 1. Sí, ese es el segundo vector propio. ¿Qué forma tiene este? Tiene una forma en que todo es negativo y de repente es positivo, ¿verdad? Significa que tiene un cruce por cero. ¿Ya? A diferencia de este, que no tiene cruces por cero, tiene un cruce por cero. Si ustedes lo quieren graficar, te voy a poner esta línea aquí. Vamos a poner algo como primero negativo. Algo como eso. ¿Ya? Donde estos dos son bien parecidos. Este es casi muy cercano a cero y el otro es positivo. ¿Ya? Recuerden que estos vectores propios, si ustedes lo pueden multiplicar por cualquier escalar y va a seguir siendo un vector propio. De tal manera que esto parte negativo, pero el mismo vector puede ser esto positivo y esto negativo, da lo mismo. ¿Ya? Si yo lo escalo por cualquier factor, sigue siendo un vector propio. Es el segundo vector propio. Y se fijan, tiene un cruce por cero, ¿verdad? Hasta así, un cruce por cero acá. Un cruce por cero. Ok. Después viene el periodo sub 3. En este caso, ¿sí? Entonces, uno quiere dibujar ese periodo, más o menos. Entonces tengo los positivos, después tengo los negativos, después tengo algo como así, ¿ya? Donde hay dos cruces por cero. Me salió más o menos, pero la idea es que vamos a aumentar las frecuencias, van siendo cada vez más cruces más por cero. Y obviamente el último, bueno, tiene 3 cruces por cero. ¿Ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque hay dos formas, cuando tengo una estructura como esta, el periodo fundamental siempre va a ser el periodo más largo. ¿Ya? Este es el periodo fundamental. Y coincide en este caso, siempre va a coincidir en este tipo de estructura, que el periodo fundamental va a tener 6 cruces por cero. Así ustedes saben cómo es el periodo fundamental, entonces es importante destacar que el primer periodo, que es de 1.5 un poquito más, es el periodo fundamental. Y si ustedes hacen los cálculos y calculan el factor de participación modal con la masa efectiva de ese modo, va a ser el modo que tiene mayor masa. ¿Ya? No siempre el periodo mayor
es el periodo fundamental. No siempre. Si imagínense que ustedes tienen un edificio habitacional gigante, muy grande, y tienen un voladizo, que no es tan grande. El periodo más flexible de esa estructura probablemente va a ser el voladizo, que es muy flexible. Pero el voladizo mueve muy poca masa, tiene muy poca masa asociada. Entonces, el periodo fundamental no siempre va a ser el periodo más alto. El periodo fundamental, por definición, es el periodo que aporta más masa a la dinámica del sistema. ¿Ya? En este caso coincide que no tiene que por cero, es el periodo más alto y además tiene asociada la masa más alta. ¿Ya? Entonces, para que son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces calculamos matriz de masa, de rigidez, formas de vibrar y periodos. Identificamos cuál es el periodo fundamental. ¿Ya? Todos estos ejercicios pueden ser 4 pisos, pueden ser 5 pisos, 10 pisos, son todos iguales. ¿Ya? Entre más grande el sistema, más tedioso es el cálculo. ¿Ya? Pero si ustedes van a hacer este de 4, pueden hacer uno de 10, uno de 2, este es lo mismo. Por eso vamos a hacer aquí ¿sí? No necesariamente el phi, el último valor de cada phi es así. Es que aquí lo estamos normalizando para que esto sea igual a 1, pero tú puedes obtener el periodo, cualquiera de estos modos lo puedes multiplicar por una constante, la que tú quieras. ¿Ya? Lo importante es que tú defines esos periodos y vas a trabajar con eso, no los cambies más. Desde aquí tú empiezas a trabajar, lo normalizas de una forma y de ahí en adelante tú sigues trabajando. ¿Ya? Pero eso es como tú quieras, ese factor. Pero tiene que ser constante. Entonces, nosotros tenemos el espectro, ¿verdad? Si eventualmente para un sistema de una libertad, suponiendo el periodo, nosotros podemos saber cuál es la pseudoaceleración. Si nos hacemos pseudoaceleración, podemos poner todo. Eso es para un sistema de una libertad. Nosotros tenemos sistemas de múltiples grados de libertad. Y nosotros hemos visto ya un montón de veces que la ecuación está acá. Eso que está ahí, que la podemos desacoplar. Y podemos obtener n ecuaciones de ¿verdad? Hemos hecho ya un montón de veces, así que este es el resultado. Cuando ustedes escriben esto, pueden desacoplar, diagonalizar y vamos a tener esta ecuación. Esta ecuación es escalar. Ya escalar, esta de aquí es de 1 por 4, 4 por 4, 4 por 1, 1 por 4, 4 por 4, 4 por 1. Así que este factor, eso es escalar. ¿Ya? Entonces este factor es escalar. Es un escalar. Se llama factor de participación humana. Nosotros lo denominamos por la fuerza, por el símbolo P. ¿Cierto? Usted lo va a calcular para todos los modos, ¿verdad? Simplemente variando del modo, nosotros calculamos del 1 al 4. Entonces, en el primer modo, en esta operación obtiene un valor. Ya, entonces nosotros vimos que este factor de alguna forma amplifica o deamplifica el efecto del signo, ¿verdad? Recuerden que yo lo que trazo aquí, eso es lo más importante de la desigualdad, lo que trazo aquí es la respuesta sin este factor, cuando esto vale 1. ¿Ya? Entonces es que yo amplifico la respuesta como un sistema lineal para obtener la coordenada asociada a un Q. Vengo aquí, leo cuánto vale la respuesta y lo multiplico por este factor de participación modal. Entonces esto modula la respuesta espectral de un sistema de una libertad. ¿Ok? Esa es la clave de este análisis. Entonces yo puedo hacer eso y calcular todos los P. Esto lo pueden hacer, digamos, uno por uno y les va a poner el resultado simplemente. Eso es uno, que es el factor de participación modal. Es 1.2
Esos son los valores cuando yo calculo el factor de participación modal usando los modos que puse ahí. ¿Ya? Si ustedes escalan esos modos, obviamente estos números van a cambiar. ¿Ok? Pero con esos valores que están ahí, está esto que está acá. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero saber cuánto vale la respuesta espectral para el primer periodo. El primer periodo. A ver, déjame elegir uno que sea. Ya. Por ejemplo, el periodo 2, que este es fácil, porque está al medio. El periodo 2 es de 0.58, ¿verdad? Vale decir, estoy en esta meseta, ¿verdad? Entonces, la pseudoaceleración va a ser un G para el periodo 2. Pero eso es para un sistema de un grado de libertad. Ahora yo tengo que multiplicar eso por el factor de participación modal del periodo 2. Vale decir, la pseudoaceleración espectral para ese modo va a ser menos 0.404G. ¿Ok? Y eso es para obtener el valor máximo de Q. Es una variable en coordenadas modales. Si yo quiero pasar esto a físico, esto lo multiplico por el vector propio asociado. Y así va a tener coordenadas físicas del modo 2. ¿Vale? Así que obtengo la pseudoaceleración en la altura, para cada una de las componentes. Obviamente que eso lo vamos a hacer, pero es para que se entienda el procedimiento. Lo importante es que hay que multiplicar por un factor. Entonces, vamos a calcular ahora las coordenadas modales máximas. ¿Sí? Para calcular las coordenadas modales máximas, lo que uno obtiene, por ejemplo, para Q sub n 0, el sub n denota el modo n, el 0 denota la coordenada máxima. ¿Ya? Entonces, la máxima amplitud del modo se la pueden calcular como el factor de participación modal. El sub i, el modo i máximo va a ser el factor de participación modal multiplicado por d sub n. Este d sub n es las pseudo desplazamiento. ¿Sí? Entonces, si obtengo el pseudo desplazamiento, lo multiplico por el factor de participación modal, va a tener el desplazamiento modal, ¿verdad? Bien. Pero yo tengo la información en términos de pseudoaceleración. Simplemente voy a transformar esto para usar la pseudoaceleración espectral. Y eso se puede calcular como P sub i. Recuerden que hay una relación entre sub i dividido. ¿Sí? Si ustedes multiplican d sub i, que es el pseudo desplazamiento, por la frecuencia al cuadrado, van a obtener la pseudoaceleración, ¿verdad? Eso lo vimos al final de la primera parte del curso. Este dato ya lo tengo, y también tengo el de aquí, pero en realidad lo voy a escribir con los datos que ya escribí allá. Son d sub i. Sí. Y esto sí lo conozco. Entonces yo todo esto lo conozco, ¿verdad? Sé cuánto valen los factores de participación modal, sé cuánto valen los periodos en todos los modos, y puedo ir al gráfico y sacar cuánto vale la ordenada espectral de pseudoaceleración para cada uno de los modos. ¿Ya? Esta está aquí, es la pseudoaceleración, la ordenada de pseudoaceleración espectral. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, lo que vimos que para el modo 2, entonces la coordenada valía 1 G. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a poner cuánto vale sub 1. A sub 2 vale 1 G. A sub 3. A sub 4 es menos.
Entonces, esta ordenada viene directamente del gráfico que está allá. Si están todos los valores, entonces puedo llegar y reemplazar y puedo obtener cuánto vale la ordenada espectral, o sea, el máximo valor de la ordenada modal. ¿Ya? ¿Profe? Sí. No entendí cómo se obtiene cómo se obtenía las coordenadas de pseudoaceleración. Están en el gráfico, entonces tenías que el primer periodo era 1.554, ¿verdad? Entonces está como por acá. Entonces tú vas a este tramo, divide 0.8 dividido 1.554 y te va a dar 0.515, usando esta forma. Después, el segundo es 0.581, que en este caso vale 1, porque está en este tramo. El otro periodo era 0.38. Sí, ese es 1, sí. Sí. Y el otro sí, el que estaba un poquito ocultando. ¿Sí? Entonces ahí están todas las coordenadas espectrales que pueden hacerlo. Bien, entonces yo tengo cuánto vale, tengo toda la información y puedo calcular cuánto vale. Esta es la máximo valor de Q sub I. ¿Sí? El 0 denota entonces el máximo. Ya, entonces aquí hay que el máximo valor de el modo 1 son 29.816 centímetros. Esto recuerden que es centímetros con respecto a lo que sacamos ahí. 1, 0, 3, 8, 4 centímetros. Sí, entonces tengo esta lista acá. Estos son coordenadas modales. Si yo quiero conocer de coordenadas modales, las coordenadas físicas que tenía que hacer, multiplicar por el vector propio, ¿verdad? Entonces, sí, tengo el máximo y lo modulo, ¿verdad? Por la forma de modal. Por eso va a tener coordenadas físicas. Pero voy a anotar esto, porque el resultado que da usted hace la multiplicación del modo 1 multiplicado por la coordenada 1, le da esto y esto es físico. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que para el primer modo, el primer piso, vale, esta masa se mueve 12 centímetros y el techo se mueve casi 40 centímetros. Esa es la deformación para una respuesta dada por el efecto de distribución que está ahí. Se puede hacer lo mismo con todos los modos. Este es para el modo 12. Y si se dan cuenta, las magnitudes de este modo son bastante más pequeñas que esta. ¿Ya? Eso quiere decir que la participación de este modo es más importante en cuanto a la información. Y es de esperar que los modos siguientes también sean cada vez más pequeños. Entonces, 3,
Entonces tengo las deformaciones máximas físicas asociadas a cada uno de los modos. ¿Ok? Lo que yo quiero entonces ahora es calcular la deformación considerando todos los modos. ¿Ya? Y en la clase pasada vimos que las deformaciones máximas de los distintos modos no ocurren en el mismo instante. ¿Ya? Entonces sería una mala idea, por ejemplo, decir que el techo o el primer piso se deforma casi 3 centímetros, más casi 3, más todo eso, sino que hay que hacer una regla, digamos, distinta. ¿Ya? Uno podría entonces sumar directamente los valores absolutos, pero eso es una mala estimación de la respuesta dinámica exacta. ¿Ya? La respuesta dinámica exacta significa cuando yo tomo esto y hago un tiempo de historia y veo cuáles son los máximos valores de deformación. Entonces, ¿cómo combinamos esto? ¿Cómo combinar esto? Los desplazamientos máximos de piso. Pero en son los modos, hay que combinarlos. ¿Ya? Son cosas que ocurren. Desplazamientos. Entonces, para combinar esta respuesta vamos a usar la regla de combinación modal SRSS, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Ya? Esta es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces vamos ahora a obtener un vector máximo combinando todos los anteriores. Y eso se obtiene va a tener la primera componente, que va a ser sumar los cuadrados de la primera componente de cada uno de los modos. ¿Ya? Entonces, este es el piso 1 del modo 1, piso 1 del modo 2, piso 1 del modo 3, piso 1 del modo 4. ¿Qué sería eso? Este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, y eso es una raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, estoy combinando la primera coordenada de cada uno de los modos. ¿Ok? Eso se hace para todos los modos, ¿verdad? Generalmente se puede tener entonces. Entonces, para no escribirlos todos, pero es simplemente lo mismo. Entonces, para este caso, tomo este valor al cuadrado, este valor al cuadrado, este valor al cuadrado y este valor al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa aquí? Entonces, tomando todos sus números, ustedes pueden calcular el desplazamiento máximo y va a dar ¿sí? Esa es la respuesta combinando todos los modos. Y si se fijan, este número es súper parecido a haber considerado solamente un modo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que para determinar las deformaciones máximas de la estructura, yo aquí puedo haber tomado un modo y hubiese aproximado muy bien la respuesta combinando todos los modos. Entonces, lo que aportan los modos 2, 3 y 4, porcentualmente es súper chico. ¿Ya? O sea, ahí de alguna forma también estamos revelando que el modo 1 era el fundamental porque es el que aporta mayor respuesta a la estructura. Bien, entonces esos son los desplazamientos máximos. Yo con los desplazamientos máximos podría, por ejemplo, estimar la deformación de este piso. ¿Ya? Uno podría decir que puedo usar este vector y combinarlo. O sea, por ejemplo, si quiero calcular la deformación de este piso, yo podría tomar esta coordenada y restarle esta, ¿verdad? Eso se podría hacer, eso es lo que intuitivamente uno haría, una buena aproximación, pero no es así como se hace de manera formal. Lo que se hace es que hay que calcular la deformación del piso de cada uno de los modos y después combinarlas. ¿Ya? Entonces tomamos el modo 1, calculamos la deformación, calculamos el modo 2, calculamos la deformación del entrepiso, el 3 y el 4 después los combinamos. No es directamente tomar esto y combinarlo, sino que usamos primero
la respuesta modal. ¿Se entendió esa parte, verdad? Los resultados son bien parecidos, pero en algunos casos pueden ser distintos. Entonces ahora vamos a desplazamiento de entrepiso. El desplazamiento de entrepiso lo vamos a anotar con esto que es delta mayor. Bien. Entonces, si se entiende lo que es del desplazamiento de entrepiso, ¿verdad? Entonces, voy a aquí hablar en el dibujito. La deformación del primer piso, como esto no se mueve, o está fijo, y esto es relativo, entonces va a ser la deformación del piso 1. El desplazamiento del piso 1 va a ser la diferencia entre el piso 1, o sea, el piso 2 y el piso 1. Así vamos escalando, lo que nos importa es la deformación de una masa a otra. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular esos vectores para cada uno de los modos. La deformación del piso 1. Esta es deformación del piso 1, pero la deformación de entrepiso considerando el modo 1. ¿Ya? Entonces yo voy a tomar, para calcular ese, voy a tomar este vector y voy a poner esto hasta acá. ¿Vale? Entonces, la primera coordenada va a ser 12.67 y la segunda va a ser 24,27 menos 12 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para el modo 1. Entonces, la deformación de piso máxima para el modo 1. ¿Ya? Entonces tomo el modo 1, la deformación que yo estimé con el modo 1 y opero de esa manera. Y eso me va a dar entonces esto todo yo lo calculé en base al vector U10, ya que es la deformación del primer modo. Y puedo hacer eso para todos los pisos. Recuerden, el primer índice denota modo, 0 denota máximo. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar cómo lo calculé? Sí, dame un segundo, deja anotarlo y vuelvo. Entonces, para recapitular, así es como se define la deformación del servicio. Entonces, este es la deformación del primer piso, que como todas las coordenadas son relativas al suelo, entonces la deformación del piso es solamente esta coordenada, que es relativa al suelo. ¿Sí? Si yo quiero ver cuánto se deforma el segundo piso, entonces tengo que al piso que está arriba restarle lo que se deformó el piso de abajo. ¿Ok? En el caso extremo, por ejemplo, en donde este y este valen lo mismo, entonces significa que no hay deformación de piso. Los dos masas se movieron igual. Entonces no hay ninguna deformación, ¿verdad? Y por ejemplo este de acá entonces es la coordenada esta menos esta. ¿Ya?
Para hacer el análisis igual, la combinación por modos, lo que tengo que hacer es tomar las coordenadas que yo calculé anteriormente, con cada una de estas calcular la diferencia, calcular el drift entre pisos. Entonces, por ejemplo, el que está ahí, que es delta 1, 0, lo construí tomando el primer piso, este de aquí, ¿verdad? Solamente U1. La segunda componente la calculé tomando este y restando este de aquí, que sería U2 menos U1. Así sucesivamente. Entonces, la última componente del delta 1 va a ser este valor menos este, que sería esto de acá. ¿Ok? Entonces, yo hago eso para cada uno de los modos. ¿Verdad? Entonces ahí tengo el corte, la información de este piso, modo. ¿Y cómo yo obtengo la total? Haciendo esto que está aquí. Entonces voy a tomar cada uno de esos vectores y voy a aplicar esta misma combinación. Entonces, para el primer piso, para el drift total del primer piso, ¿qué es lo que voy a hacer? Este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, más el cuadrado, raíz cuadrada. Y lo mismo para cada una de las filas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a combinar. Haciendo la suma de los cuadrados. ¿Ya? Entonces, un error común de procedimiento, puede ser una buena estimación, pero un error común es venir, tomar esta, que es la respuesta máxima, y sacar aquí los drifts. Sería físico, ¿verdad? Pero eso es un error. Un error de procedimiento. Está parecido, pero es más rápido, pero un error procedimiento. ¿Ya? Entonces hacemos eso y en este caso va a quedar los del drift máximo se va a hacer eso está acá. Entonces esto es drift del piso 1, modo 1. Drift del piso 1, modo 2. Drift del piso 1, modo 3, y así sucesivamente. Estoy haciendo, estoy tomando esta componente, esta componente, esta componente y esa componente. ¿Vale? La primera. Eso es igual. Vamos a tomar drift del piso 4, modo 1 al cuadrado. Y la buena noticia es que esto yo se lo estoy mostrando como se hace a mano. Lo que yo espero es que no lo hagan nunca en este curso, ¿ya? Lo iban a hacer para el control 2, que se iban a demorar como 3 horas. Así que ahora no lo vamos a hacer porque vamos a tener una tarea que lo vamos a hacer en SAP y el programa lo hace así. Así que yo creo que una buena noticia es una buena idea cambiar el control por una tarea porque es esto. Esto es lo que entra en control. Pero bueno, que lo sepan porque eventualmente si en el examen de grado puede aparecer algo como esto. No calcular todo, pero sí una respuesta, por ejemplo. Entonces, calculando eso y nos va a dar la respuesta. ¿Sí? En deformación, en el modo 1, ese 1272, por ejemplo, era cuando se resta el 1267. No, este es el primero, el U1, la primera componente, directamente, porque el corte de la información del piso 1 es solamente la primera coordenada. Por eso es así. Y el 11594. Es restar, ese lo obtiene al restar S menos S. ¿Ya? ¿Y si da negativo qué significa? Si es negativo, es que aquí no te pagan negativo porque son la suma de los cuadrados. Claro, Pero aquí significa que, pero en este negativo, el segundo piso significa que el piso 2 se movió, en este caso a la izquierda, y el otro hay una información, digamos, que es negativa. En realidad no importa. Pero en realidad aquí son negativos, es negativo, pero al final importa como el valor absoluto del cuadrado. Eso. Entonces tenemos la deformación del piso. ¿Qué más podemos calcular?
les importan las deformaciones, ¿verdad? Ustedes tienen que diseñar una estructura que pueda soportar las deformaciones que están estimadas. Y luego tienen que soportar ¿qué es lo que es? La fuerza que transmite un cimiento. Entonces tenemos que calcular los cortes en el entrepiso y finalmente tenemos que calcular el momento corto. ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular los cortes. ¿Se fuerza bien? La fuerza de piso modales máximas. Bien. Entonces, si quiero calcular la fuerza de piso máxima para el modo I, ¿ustedes cómo lo pueden hacer? Recuerden que F es igual a. Esas van a ser las fuerzas que están aplicadas a cada uno de los directa, cada una de las masas. O sea que las fuerzas son lo mismo que una rigidez por un desplazamiento, ¿verdad? Esto se obtiene como la matriz de rigidez de la estructura, 34×4, 34×1. Entonces, cada una de las coordenadas me da la fuerza aplicada acá, aquí, aquí y acá. Es K por la deformación, por el vector de desplazamiento de la estructura. Esto ya lo calculamos, ¿verdad? Ya conocemos cuánto vale ese, entonces podríamos directamente, como conocemos la matriz de rigidez, multiplicar. ¿Sí? Se puede calcular así directamente. Voy a poner una expresión además para ver todas las formas que ustedes pueden calcular lo mismo. ¿Ya? Pero ya saben que ustedes pueden directamente calcular esto que está acá. Conocemos la matriz de rigidez, conocemos el desplazamiento. Pero eso también se puede calcular como K por Q. Profe, ¿Sí? pero esta es por cada modo o es por el máximo. Sí, o sea, esta es la fuerza de cada modo. Recuerda que primero calculamos de cada modo y después los combinamos con ustedes la total. Entonces, por eso aquí está los desplazamientos de la estructura del modo I. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es lo mismo que la coordenada modal máxima por el vector. Es decir, y puedo seguir trabajando con esto. Entonces yo puedo calcular, yo ya conozco esta información, podría calcular directamente eso, también lo puedo calcular, por ejemplo, o sea, la fuerza es lo mismo, se puede calcular como una rigidez por un desplazamiento, ¿verdad? También puedo calcular una fuerza como una masa por una aceleración. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces ahí ustedes ven cuál lo ocupan, cuál lo que ustedes quieran. Ya. Entonces si ustedes calculan eso, les va a dar la fuerza. Entonces, esas son las fuerzas asociadas a cada uno de los modos. ¿Cómo obtienen la fuerza total? Haciendo lo mismo ya, de la combinación. Entonces, toman este al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, a raíz cuadrada. Entonces, no voy a escribir lo mismo, pero es exactamente la misma forma de combinar. Entonces, combinando,
modo 1, voy a poner aquí una fuerza grande. Entonces, el perfil de fuerza del modo 1, que está ahí, está aplicada en esa forma. Sí, hay una textura P, pero está aplicada en las masas, ¿vale? Entonces, si es que yo quiero calcular cuánto vale el corte basal, ¿qué tengo que hacer? O el corte de cada piso. Entonces, por ejemplo, el corte del piso 4 va a ser esta fuerza, ¿verdad? El corte en este piso va a ser esta fuerza más esta fuerza. El corte en este piso va a ser esa y esa. Y el corte basal va a ser la suma de todas, ¿verdad? Y nos queda ver, va a haber una distribución de fuerza que va aumentando a medida que baja. ¿Sí? Entonces la fuerza del corte va a ser menor acá y mayor abajo, que es lo que uno esperaría. Entonces vamos a calcular los cortes. Vamos a calcular los cortes. Los cortes de piso. Y los cortes de piso vamos a calcular los cortes. Entonces, el corte basal va a ser la suma de todos los cortes del mundo. En el primer piso va a ser solamente, o sea, en el cuarto piso va a ser solamente esta componente que está acá. ¿Okay? Entonces, siempre pueden desmontar el corte a medida que suben la estructura. ¿Hacen eso? Vamos a tener que los vectores de corte. Entonces, esos son los cortes en la altura. ¿Ya? Yo les puedo preguntar, se puede pedir solamente calcular el corte basal. ¿Ya? ¿Cuál sería el corte basal total? Digamos, considerando todos los modos, el modo 1, 2, 3 y 4. El corte basal de estas componentes, ¿cuál sería? Primero. El primero, ¿verdad? Porque el primero tiene el corte en toda la altura. Entonces, el corte basal, por ejemplo. Corte basal.
vamos a así, ¿cierto? Que es tomar la primera componente. La primera componente representa el corte basal. Recuerden que la primera componente es la suma de todas las fuerzas de piso. La suma de todas las fuerzas de piso, que son todas estas fuerzas. Esto tiene que ser fuerza externa, tiene que ser igual a corte alto. Por sumatoria de fuerza. Y nuevamente ese valor es súper cercano al que hubiesen obtenido simplemente usando el modo 1. Los otros modos aportan bastante menos. Y esto sí, eso sí, lo último. Lo último son los cortes en el momento de vuelco máximo. ¿Ya? Entonces, los momentos de vuelco se obtienen multiplicando cada una de las fuerzas que está en la altura. Con estas fuerzas se multiplicaba por la altura de ese piso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el corte para el momento para el modo 1 va a ser 4 metros por esta fuerza que dibujé super más, que está acá. Después va a ser 7 metros por la segunda fuerza, después 10 metros y después 13 metros por cada una de las fuerzas. Entonces, se está haciendo sumatoria de momentos y tiene que ver igual a la reacción. Entonces, el momento máximo del modo I viene dado por porque son 4, después 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, cada una de las componentes multiplicado por la altura donde está aplicado. ¿Verdad? Y eso para cada uno de los modos. Esto ya lo calculamos todos. Y vamos a ver que y si ustedes combinan todo esto, haciendo SRSS, van a obtener que el momento de vuelco es que nuevamente es muy parecido al primer modo. ¿Ya? Entonces ahí calculamos más o menos todo lo que podemos calcular con la estructura. ¿Ya? Esto es lo mismo si se consideran 2 pisos, si se consideran 20 pisos, exactamente lo mismo. ¿Ya? Afortunadamente, cuando tengo estas cosas como eso, esto se puede programar. Va a estar como una receta bien paso a paso, se puede programar. Eso. Entonces estamos con el análisis modal espectral. ¿Vieron la nota de su tarea 2? Se la podemos hablar. Obviamente, los comentarios de la revisión de su tarea va a venir dada por el archivo que va a subir para adelante como la vez anterior. Las notas estuvieron bien buenas.